Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy con nosotros para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Beth Barbosa, directora de este programa, que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua de diferentes temas relacionados con nuestra profesión, que es contaduría. Dirigido a todos los estudiantes, profesores, contadores públicos y contadores privados. Desde ya, muchísimas gracias y espero que compartamos bastante conocimiento, porque también la idea es que aprendamos juntos para seguir compartiendo con los demás colegas y nuestros clientes y empresarios como tal. Para el día de hoy tenemos un tema que ha llamado mucho la atención en lo que son redes sociales y hemos tenido varios comentarios sobre el mismo y va a ser relacionado con lo que es el patrimonio, casi que siguiendo la línea del programa pasado. Decía, el tema, asesoría patrimonial. ¿Qué hacer cuando un empresario tiene un capital propio y lo tienen certificados o depósitos a plazos? Este tema nos los trae el colega Alexander Barbosa Hidalgo. Ya ha venido a nuestro programa, pero es que ha tenido un cambio tan radical que creo que algunos no los van a conocer. Entonces vamos a hablar un poquito de don Alexander. Ya tiene, yo creo que casi 4 años ha estado viniendo más o menos con nosotros en el programa. Él es director general de la empresa AIB Advisory y director general interino de City of Dots, la primera empresa especialista en servicios de asesoría financiera, contable, tributaria y patrimonial. La segunda segunda en una empresa de tecnología para la automatización e inteligencia artificial en contabilidad de finanzas. Él es contador público, también es máster en especialización en finanzas y avanzadas, también es conferencista y no sé si todavía está de profe, pero también fue profesor de la universidad. Yo lo conocí a él en la UNED. ¿Cómo Sí, está, mi estimado Alexander? sí, Muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. claro, con mucho gusto, Ivette, encantado. Yo siempre muy agradecido por las invitaciones de ustedes. También felicitarle por los 9 años del Gracias a programa. Dios. Ya creo que Gracias. esa labor que ha hecho y que está haciendo está generando muy buenos réditos. Eh, Felicitarles a todo, también el equipo de producción que usted tiene, que digamos hacen un excelente trabajo. Y bueno, yo muy encantado siempre, en la medida de lo que esté dentro de mis posibilidades, yo participar en esto y tratar de aportar con un granito, ¿verdad? En la medida de lo posible, aquí estoy, ¿verdad? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Eh, yo siempre lo relaciono a usted con inteligencia artificial y con los robotcitos de la contaduría y todo lo demás, así como una cucharadita de lo que viene, de lo que hay actualmente sobre ese tema antes de empezar ya con el tema principal, que es la parte patrimonial. Claro, claro. Bueno, ahorita en CFO Bots, el equipo de desarrollo está trabajando muy fuerte en 3 robots que están por automatizar ciertos procesos o los procesos que nos hacían falta para, digamos, avanzar en la automatización de las tareas rutinarias. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, uno de ellos es conciliación bancaria, entonces que creo que es algo que es muy interesante empezar a automatizar. El otro proceso tiene que ver con el registro de los auxiliares de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Entonces ese proceso, digamos, también se está automatizando. Entonces vienen 3 robots a nivel contable y viene un cuarto, que en realidad eso se lo voy a decir, es el primer robot que tiene que ver con tecnología NPL, que es básicamente robots que hacen interpretación y lectura de texto y mensajes de voz, entonces con inteligencia artificial. Entonces, imagínese el día de mañana que usted tenga la posibilidad de estar en una reunión de junta directiva y usted le haga consultas directamente al robot sobre algún tema financiero contable, como lo hace, por ejemplo, ahorita con Alexa. Usted para pedirle, Alexa, mira, poneme tal canción. Entonces, o Alexa, abrime tal aplicación. Entonces, eso es justamente por ahí vamos. Eh, Esos robots están próximamente, ahorita están en proceso de desarrollo
en las etapas finales y esperamos que yo le prometí a usted y lo mantengo, digamos, la primicia de eso va a ser a través de experiencia contable y cuando ya los tengamos en vivo, yo se los voy a traer acá y los vamos a ver en vivo. Excelente, vale, muchísimas gracias. Sí, vieras que ese tema yo lo Gracias. estaba conversando hoy en la oficina, digamos, no tomando una actitud de llegaron los robots y ya nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Sino más o menos Sí, analizar cuál es el trabajo que se va a realizar, porque un cliente nos decía, es que voy a contratar un programa que lo va a generar un robot y ustedes nada más verifican si lo hizo bien o algo así, nos dijo, ¿verdad? Entonces yo, bueno, vamos a familiarizarnos con esos programas y ver qué provecho le podemos sacar más bien nosotros para lo que es la capacitación y para lo que es nosotros evolucionar como contadores, y no quedarnos con, si claro. ya un trabajo lo está haciendo el robot, y que lo siga haciendo, busquemos nosotros cómo evolucionar y no quedarnos en esa de compitiendo y diciendo, es que el robot se equivocó, ¿verdad? Que es Sí, sí, lo que correcto, viene. correcto. No, y también recordemos que es tecnología y la tecnología es perfectible, entonces en el tiempo. Entonces, lo que quizá hoy, por ejemplo, usted antes escuchaba a Siri, usted le decía, le daba una instrucción a Siri y no le entendía nada a uno. Ahora Siri, la capacidad de interpretación es muy fuerte, igual que Alexa. Entonces, la tecnología viene fuerte y realmente, como dice usted, o sea, esa es la realidad. Hay que adoptar una postura positiva respecto a ello, eh, de aceptación, no de resignación, que es diferente, ¿verdad? Ujú, Este, y siempre tener una actitud proactiva, ¿verdad? Sobre la tecnología. Yo creo que error sería no hacerlo. Imagínense si, por exacto. ejemplo, si no hubiésemos aceptado las computadoras, ¿verdad? O sea, de, ¿dónde estaríamos? Estaríamos todavía, digamos, haciendo aquellos estados financieros en unas hojas de cálculo o hojas escritas, ¿verdad? Larguísimas que Las yo famosas hojas nunca de las vi, pero trabajo. vamos, correcto, yo nunca las vi, pero digamos, a mí otras personas me contaban de que se ponían a hacer asientos de diarios en aquellos librotes, ¿verdad? O sea, creo que sería absurdo pensar de que la tecnología no nos va a alcanzar. Eh, y bueno, cuando eso esté, yo lo voy a traer acá, inclusive vamos a poder interactuar un poco con el robot. Usted le puede hacer Interesante. preguntas, Sí, entonces sí. La va verdad a es que ser bastante no hay que interesante. tenerle miedo al cambio, sino buscar la posibilidad de cómo superarnos y y no ser mejor que ellos, sino aprovechar la herramienta que se tiene para nosotros evolucionar. Y eso yo lo que le decía a mis asistentes y les decía, bueno, busquemos saber cómo evolucionar porque estos bandidos nos van a alcanzar. ¿Verdad? Correcto, Entonces, es buscar el plus, ¿verdad? De todo. muy Entonces, bien. esto es como una pincelada de lo que más o menos se está trabajando ahora con este tema, cuando nos hablan del robot, cuando nos hablan del robot de las facturas, del robot de las cuentas por pagar, por cobrar. Entonces, ver qué viene, ¿verdad? En este caso. El tema patrimonial, don Alexander, nos hablaban en redes sociales que era un tema muy interesante, pero vieras que varias personas lo analizaron de diferentes aristas, ¿verdad? Unos se vieron desde Correcto. el enfoque de cuando los accionistas nos preguntan qué hacemos con el dinero, ¿verdad? ¿Qué tengo guardado? ¿Dónde? ¿Qué hago con él? Si lo invierto, abro otra empresa, ¿qué hago con él? Otro enfoque que se dio es cuando últimamente se están pidiendo certificaciones de esos capitales que están invertidos y de dónde salió el dinero y cómo lo justifico. Entonces, como que cada Lo documenta. profesional lo vio desde el punto de vista que a él le hacen las consultas, ¿verdad? Entonces, tal vez podríamos explicar el tema principal, que es el patrimonio de los accionistas en este momento. Correcto, correcto. Vamos a ver, creo que como contadores nos topamos con diversas realidades empresariales, ¿verdad? Entonces nos topamos con empresarios que son muy desordenados, que pueden facturar mucho, que pueden tener empresas muy rentables, pero que a la postre no han logrado capitalizar ese patrimonio a lo largo del tiempo. Entonces son empresarios que tienen altos niveles de endeudamiento, tienen mucho flujo en su negocio, pero dado el endeudamiento no logran incrementar sus patrimonios. Sin embargo, hay otro tipo de empresario que estoy seguro que todos de alguna manera los asesoramos en algún momento. Es aquel empresario que sabes que es una persona ordenada. Entonces, sabes que es una persona que ha manejado su empresa de una manera muy responsable,
que ha sido una persona muy consistente a lo largo del tiempo y que todo lo que ha empezado a generar el negocio a lo largo de los años lo ha ido capitalizando como su patrimonio personal. Entonces, ese empresario es interesante, digamos, generalmente, aunque pueda ser un muy buen empresario, no necesariamente va a ser un muy buen administrador de su patrimonio. Y en AMB Advisory nos dimos cuenta de eso recientemente con algunos de los empresarios, donde veíamos que manejaban sus negocios de una manera muy eficiente, pero de manera muy pobre sus patrimonios personales. Entonces ahí veías casos te pongo ejemplos específicos, de un empresario que tenía, no te miento, o sea, tenía en sus cuentas personales, eh, por darte un ejemplo, con la tarjeta, digamos, del banco tenía $400,000 ahí, que ni siquiera, digamos, lo tenía invertido en ningún certificado de depósito a plazo. Entonces te preguntas, ¿qué pasa ahí, verdad? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hace que ese empresario no haya recibido ese servicio? Entonces ahí te encontrás con una realidad que está pasando en Costa Rica muy fuerte, y es que las entidades financieras que se dedican a la asesoría patrimonial eh, no logran llegar a ese tipo de empresario, no logran incorporarlo dentro de sus procesos de servicio. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces se van a empresarios muy, muy grandes, ¿verdad? Empresarios que tienen más de $5 millones, $3 millones o más, eh, y dejan los empresarios que pueden tener entre $300,000 a $1,500,000 en patrimonio. Entonces, te das cuenta que es un segmento desatendido. Y como es un segmento desatendido, te das cuenta que son empresarios que pueden ser súper ordenados financieramente, pero son pésimos administrando su patrimonio. Es que ahí va la decisión. Hay muchos empresarios que apenas ven que se les está llenando la cuenta bancaria, andan buscando negocios para abrir nuevos, ¿verdad? Exacto. Que O dicha dónde que lo menciona. invertir. Compran una empresa que la están vendiendo muy barata o se unen O con se otra compran una persona propiedad, o o se se compran compran una una propiedad, propiedad. o ves que, por ejemplo, exacto, abren un negocio nuevo que no es rentable, entonces termina drenándole su patrimonio. O Exacto. Y inclusive, absorbiendo las ganancias de los otros negocios. o inclusive pasa, por ejemplo, en algunos casos de empresarios que también tenemos conocimiento, que llegan y dicen, bueno, ya tienen sus patrimonios consolidados, tienen tal vez sus activos personales ya libres, pues, entiéndase su casa propia, sus vehículos, lo que fuera, y empiezan con el patrimonio líquido que tienen a invertirlo en el largo plazo. Y no contemplan, por ejemplo, que quizás están llegando a edades donde ocupan liquidez por alguna enfermedad. Entonces invierten en aquella propiedad grandísima, en una finca, porque se enamoraron del cultivo de naranja, ¿verdad? Entonces te das cuenta de que no hay una correcta planificación de ese patrimonio. Y pasa muchísimo, muchísimo. Yo creo que aquí la clave es que los empresarios tengan la confianza de conversar con nosotros, los contadores o los asesores financieros, que Correcto. es como cuando uno tiene mucha confianza con la mamá o los pastores o X personas, que uno antes de tomar una decisión va y le pregunta a ellos y les dice, ¿usted qué opina? Si me voy a vivir a Limón o me cambio de casa o empiezo a tener novio o lo que sea. Entonces son preguntas que son decisiones tan importantes que te van a marcar el resto de la vida. Igual nos vamos al área financiera. Correcto. Esas decisiones que en ocasiones tomamos porque tenemos un dinero ahí ocioso que no se está utilizando, esas decisiones te pueden afectar tu futuro y absorber las ganancias del pasado de tus negocios. Entonces, por eso es importante la confianza que debe de existir entre la parte financiera y la parte de los accionistas y dueños de empresas. Y qué bueno que lo mencionas, esa famosa confianza, ¿verdad? Entonces te preguntas por qué en ocasiones no existe esa confianza. Yo diría que la primera, o sea, si pudiese, digamos, clasificar las razones, diría que la primera es porque, y seamos realistas, muchas veces la consolidación de esos patrimonios personales se han dado en el pasado con estrategias fiscales agresivas,
o por darte un ejemplo, con, llamémoslo así, con negocios que fueron muy buenos, ¿verdad? En su momento, y que el empresario por no generar, digamos, mucha percepción de que, mira, está haciendo mucho dinero, ¿verdad? Entonces lo mantiene muy, muy callado, ¿verdad? Para sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se guarda mucho esas cosas. ¿Y cuál es qué es lo contraproducente con eso, Ivette? Y lo mencionas, es, mira, terminas tomando decisiones incorrectas porque no tenés con quién hacer las consultas o no le tenés la confianza a tu contador para hacerle esa consulta. Además, Ivette, también hay otro tema que realmente hay que decirlo abiertamente. Muchos contadores no tienen el expertise financiero para decirle al cliente, mira, existe esta figura de asesoría patrimonial. Entonces ahí es donde, por ejemplo, firmas como la de nosotros lo que hemos hecho, nos hemos establecido una metodología ya debidamente establecida, que se basa en una de las áreas del área financiera, se llama Wealth Management, o básicamente administración de la riqueza. Eso es por así decirlo, es una práctica financiera muy común en Estados Unidos para las personas que son ricas, llamémoslo así. Ujú. Entonces, son personas que tienen, y bueno, en Estados Unidos puede ser patrimonios de 100 millones de dólares para arriba, pero por ejemplo, cuando vos tenés mucho dinero, el dinero se te convierte en un problema. Suena contradictorio, pero es una realidad. En Costa Rica, a la escala Costa Rica, también pasa lo mismo. Cuando tienes cierto patrimonio, se te convierte en un problema. ¿Por qué? Porque no sabes dónde invertirlo, en qué entidad financiera, no sabes cómo justificar ese patrimonio cuando entra a un banco, si decides invertirlo en el exterior, no sabes qué títulos utilizar, no sabes cómo son las comisiones a través de un puesto de bolsa, no sabes qué es un broker, no sabes qué es un trader, no sabes nada, porque no es tu área, ¿verdad? Entonces, claramente, y si no encontrás en ese contador ese conocimiento, te genera, digamos, ¿para qué le voy a comentar a alguien que no conoce? En el caso de nosotros, a mí lo que me ha ocurrido, te voy a decir, ha sido casi por accidente la creación de esta división. ¿Por qué? Porque, bueno, los principales clientes que tuvimos en asesoría patrimonial fueron clientes que vendieron sus empresas en algún momento dado. Entonces venden sus empresas y bueno, sí, ya vendí mi empresa, ya tengo la vida económicamente resuelta, pero ¿ahora qué? ¿Qué Ujú. hago? Tengo mi cuenta tanto dinero, ¿qué hago? Como me decía un cliente, ahora sí, what's next, ¿verdad? O sea, me decía, ya vendí la empresa, tengo la plata, ahora sí, Alex, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Hasta eso, es que, ¿qué hago con mi vida? Y suena, porque uno diría, es facilísimo, ¿verdad? No, no, Pase, no. disfrute. No es tan fácil, no es tan fácil. Tenés que, digamos, planificar. En esa metodología de Wealth Management que te digo, empezás diseñando un plan financiero a partir de los objetivos y expectativas que tiene esa persona. No es lo mismo administrar el patrimonio a un muchacho, por ejemplo, nos pasó recientemente a un joven de 28 años que ha sido súper ordenado financieramente y ha recibido varias herencias de sus papás, este, donde es una persona joven, donde es una persona con más apetito al riesgo, donde es una persona que está económicamente productiva, a una persona que tiene 65 años, 70 años, que ya está en una etapa de su vida diferente, probablemente con hijos grandes, probablemente con su esposa o cónyuge, digamos, a la par, probablemente los dos jubilados, me explico, probablemente con algunos gastos médicos adicionales, con algunas preocupaciones sobre su cuidado, etcétera. Entonces son realidades diferentes que requieren objetivos diferentes, ¿verdad? Y en consecuencia asesoría diferente. Pues por eso es que te digo, esto nació como casi por accidente. Uno de esos fue la venta, y el otro fue el típico cliente que tiene, no te digo, en la cuenta bancaria creo que eran 300, $400,000. Cuando yo vi eso, yo le dije, primero, te estás exponiendo y por otro lado, o sea, no puedes hacer eso. O sea, tienes que empezar a asesorar. También están los típicos empresarios también que dicen, se van por la mejor tasa. Entonces,
Ahí yo creo que lo conversaba hoy con unos colegas, yo les decía, mira, lo que acaba de pasar con Cope Servidores, eh, ver digamos que esa cooperativa recientemente está intervenida, eh, tengo conocimiento de algunos clientes y algunas personas que tenían ahorros ahí, ¿verdad? Y hay un montón de personas que tienen ahorros en cooperativas porque pagan una muy buena tasa. Pero para pagar una buena tasa tienes que entender cuál es el riesgo ¿Cuál es asociado el a ese pago. riesgo del por qué Correcto, tan alta la tasa? Voy a correcto. saludar a O todos sea, los que no están es, conectados, don Alexander, claro, claro. para que también compartan con nosotros. Doña Marielos Corella nos saluda y nos dice que esperemos que estemos bien. Luis Diego Ramírez también. También nos saluda don Jorge Mario Berríos. Flori Matamoros nos dice buenas noches, bendiciones. Y a todos los que han venido escribiendo, muchísimas gracias. Pueden hacer sus preguntas, así como nos las dice Jorge Mario. Dice, si la empresa o persona tiene su patrimonio en CDPs, en una financiera, la financiera se declara en bancarrota, la empresa o persona debe reconocer la pérdida en un solo periodo. Ok, buena esa pregunta. Él lo que dice es que, digamos, supongamos que la empresa tenga el patrimonio invertido ahorita en Copeservidores. Exacto, poniendo ejemplo Este, ahí. mira, fue intervenida y toda la historia. Voy a poner el caso de Copeservidores porque creo que es muy actual y es muy práctico. Vamos a ver, mucha gente nos ha preguntado en la firma, mira, ¿qué pasa? Ya tengo que, digamos, darle baja a mi inversión. Un segundito. Ahorita Copeservidores está intervenido. En el lapso del, creo que es un mes, lo que tiene, digamos, en este caso, el CONACYT para hacer la debida evaluación y emitir el diagnóstico y el plan de acción, durante este mes, hay solamente evidencia, llamémoslo así, o indicadores de un posible deterioro, más sin embargo no sabemos cuál es el efecto real, o sea, no sabemos cuál es el impacto real, e inclusive el mismo CONACYT lo menciona en su comunicado, ¿verdad? Que, digamos, iniciaron un proceso de intervención. Entonces, en respuesta a lo que dice el caballero, eh, si lo vemos desde la perspectiva financiera, no hay que apresurarse. Primero hay que entender el grado de daño, del deterioro que tiene esa inversión en esa financiera o en esa entidad financiera, en ese banco. ¿Ok? Si ya ha llegado ese informe de Copeservidores, dicen así, definitivamente la forma en que se van a pagar a los inversionistas es esta y eventualmente hay un alto riesgo de pérdida, entonces ahí el financiero junto al contador tienen que determinar cuánto es esa pérdida. ¿Ok? Y contabilizarla financieramente. Ahora, si usted contabiliza financieramente eso, no significa que desde el punto de vista fiscal pueda ser deducible. Eso ya ese es otro tema, ¿verdad? Donde ya tienes que analizar a la luz del impuesto sobre la renta la deducibilidad de esa pérdida. ¿Ok? Pero entonces llamémoslo así, tres momentos diferentes. Primero, que haya una intervención no implica que haya un deterioro directo. Hay un indicador de posible deterioro. Punto dos, en el caso eventual de que se emita ese informe y haya evidencia del deterioro, hay que determinar ese deterioro con base en la metodología que establece en este caso, por ejemplo, NIF 9. ¿Okay? ¿Cómo determino yo el deterioro en esa inversión? Después, una vez registrado ese deterioro, tenés que analizar desde el punto de vista fiscal si es deducible o no ese deterioro a la luz de lo que dice la ley de impuestos. ¿Ok? Entonces, no sé si con eso respondemos a don Jorge, ¿verdad? Sí, sí, considero que sí, porque lo que se quiere saber es que si esa pérdida se puede diferir y no incluirla toda en un solo tiro en el estado financiero, pero eso habría que analizarlo. Igual, una parte de las notas a los estados dice que si los dineros no estén comprometidos, y al decir que no están comprometidos es que no tenemos un riesgo de perderlo o de aplicarlo. Entonces, obviamente, eso lo tenemos que expresar en los estados financieros de las notas. ¿Verdad? Aunque Correcto, no se correcto, sepa la cuantía todavía de si se perdió o no se perdió en la inversión, porque todavía no se ha dicho nada. La inversión ahí está, correcto, ¿verdad? Y está respaldada. Y correcto. nos iríamos también desde el punto de vista de las deudas, ¿verdad? Que ahí es al revés, que todo el mundo También. cree que no va a pagar, ¿verdad? Al Sí, sí, estar sí, correcto, intervenida, ¿verdad? Que normalmente la compra al Banco Popular la cartera, ¿verdad? Entonces, es correcto. todo un
un estira y encoge, pero también es el peligro de los famosos certificados, dónde invertir, en cuál bancos invertir, en cuál entidades, cuánto es la tasa, si dejamos todo en una sola olla de certificados de inversión o pasamos una parte a colones, ahora el dólar, ¿verdad? Que esa es una pregunta típica que estaban preguntando todo el mundo, ¿invierto en colones o invierto en dólares? ¿Cómo mantengo mis Correcto, certificados, ¿verdad? Esas calidades que deben de tener. ¿Por qué? Porque si uno va a invertir es primero por seguridad, por no tener el dinero todo en la cuenta bancaria y obviamente segundo para tener un rendimiento de los dineros que uno tiene ahí, ¿verdad? correcto. En la parte de certificaciones, ¿cómo debe cubrirse los accionistas o las personas que tienen todo su patrimonio en certificados? Porque puede ser, como dice usted, son personas de 65 años, 60 años, que tienen ese certificado y van viviendo de ello, pero 10 años después el banco les pide de dónde sacó esa plata, ¿verdad? ¿Cómo Correcto. responderle a esas Eso pasa entidades de muchísimo. dónde sale el dinero de las certificaciones, de estos certificados? Qué bueno que, digamos, lo consultas. Ahora que te comentaba el caso de este joven que, que, digamos, es cliente de nosotros, él resulta que, de como una persona joven, decidió invertir, ¿verdad? Entonces decidió los ahorros que iba teniendo de su salario, más algún par de herencias que recibió, decidió agarrar el dinero e irse a invertirlo a través de un broker. Un broker, entiéndelo, es como un puesto de bolsa a nivel internacional. En este caso está domiciliado en Reino Unido. Le traspasa el dinero del Banco Nacional, para que te hagas una aquí, del Banco Nacional en Costa Rica a ese broker en Reino Unido. Y en el Reino Unido, en ese broker, decide hacer las inversiones correspondientes. Invirtió en acciones y bonos, principalmente. Entonces él llegó, invirtió, el muchacho perdió en unos momentos, en algunos momentos ganó, y en el fondo, digamos, obtuvo una rentabilidad, ponle que de un 8 o 10%, digamos, anualizado, durante 2 años que estuvo en ese proceso. Resulta que dice, Alex, quiero hacer una inversión patrimonial, quiero, digamos, comprar, en ese momento le salió una inversión inmobiliaria, le salió una buena opción y dijo, quiero traerme los fondos a Costa Rica y quiero traerlos a mi banco. Pero resulta que el banco, desde el que había enviado las transferencias bancarias, esos brokers te permiten fondear las cuentas de inversión con tarjeta de débito. Entonces vos pones tu tarjeta de débito, quiero que le debites, no sé, 5,000, 10,000, 20,000 dólares, le debitan el dinero y en la cuenta del banco sale el débito por las salidas de dinero. Pero ya querés bajar no solamente esos 20,000, porque has subido, digamos, 100,000 dólares en total, por darte un ejemplo, y querés bajar 150,000 dólares. Entonces tienes que justificar de dónde vienen, primero, de dónde salieron los 100,000 de tu capital y después de dónde obtuviste los 50,000 restantes. ¿Ok? Él nos contacta justamente porque tenía ese problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que intentaba bajar la transferencia a Costa Rica, en este caso, en una entidad financiera privada muy seria, y lo primero que dice es, señor, acaba de recibir una transferencia, necesitamos que lo justifique. Exacto. Entonces, lamentablemente en Costa Rica, las entidades financieras creen que todo es certificación de ingresos. Entonces, creen que todo es, deme el CPA, el famoso CPA, ¿verdad? MCPA, Eh, exacto. Exacto, deme el CPA. Y resulta que llega el contador público, escucha el caso de él, el típico contador público, no voy a decir, digamos, no voy a hablar mal de los colegas, pero dice, no, o sea, no le puedo emitir una certificación de ingresos sobre eso. Entonces, él toca con una serie de colegas que le dicen, no te puedo justificar ese origen de fondo. Cuando entra con nosotros, entendemos la operación desde el inicio y lo que hacemos en este caso es, en primera instancia, una certificación de procedimiento conveniente. Primero, para explicar de dónde procedían los fondos y cuando se registran, o sea, ya se justifican 100,000 dólares, por darte un ejemplo, en esa certificación, y con los 50,000 dólares de rentabilidad haces una certificación de ingreso. ¿Okay? Dos ¿Qué documentos sucedía? ¿O qué? diferentes. Correcto, en ese momento lo hicimos con dos documentos diferentes. ¿Qué sucede, Ivette? Y también eso es un tema importante. Lamentablemente, las personas que tienen la práctica de inversión
aunque usted tenga la práctica de inversión y su ingreso se produzca fuera de Costa Rica, recuerde que usted siempre va a tener una actividad económica que genera un ingreso no gravable, porque muchos Exacto. de sus ingresos tienen pagos de impuestos, lo que se llaman withholding tax, o pagos en retenciones en la renta en el exterior, se pagan en Reino Unido, en Estados Unidos o lo que fuera, salvo algunos brokers que sí están en paraísos fiscales, que ahí sí yo no lo recomiendo del todo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te retienen impuestos allá, crees que bajas el dinero aquí y no vas a tener problema. Claro que vas a tener problema, porque tienes una actividad económica que paga o sea, que tiene un ingreso no gravable. Claramente no es gravable, porque ya pagaste los impuestos en la fuente, pero tenés que registrarlos y tenés que tener la práctica, ¿verdad? Y lamentablemente pasa mucho que no, entonces que no se hace. Entonces ese es otro proceso de asesoría que hay que darles ahí, explicarles, mira, aunque seas un trader o aunque seas un inversionista que tiene su patrimonio y que usted es muy bueno invirtiendo, tenés que registrar tu actividad económica en Costa Rica. Caso contrario, vas a estar en el limbo toda tu vida. Y se inscribe en la parte fiscal también, la parte tributaria, Correcto, correcto, correcto. O sea, tiene que tener en una renta de actividad capital. económica. Sí, correcto. Digamos, ¿qué sucede? Que digamos, cuando es inversionista, bueno, dependiendo de la actividad que tenga per se, porque puede ser que, digamos, pasa en algunos casos que algunos de ellos reciben fondos o sea, ellos crean un fondo propio, llamémoslo así, para invertir. En ese caso, si recibes fondos de terceros, la SUGEF te obliga, digamos, a estar inscrito como tal, como receptor de fondos, ¿verdad? Entonces ahí tenés un requerimiento adicional que cumplir, ¿verdad? Eh, Hay un acuerdo de la SUGEF que regula ese tipo de actividad. Entonces, eso es para aquellos que se dedican a gestionar también los patrimonios de terceros. Y para el caso de los que tienen patrimonios propios, tienes que tener una actividad como inversionista. Ujú. Ahí me Y, pa, recuerda, y pasa, perdón, Alexander, me recuerda una actividad de un cliente que estaba nombrando hace poco, que él decía que él quería invertir en Bitcoin y ok, quería tomar, digamos, parte de su capital, invertirlo en Bitcoin y también uh-huh. obviamente, en certificados tradicionales. ¿Qué recomiendan ustedes con lo que es este tipo de inversiones que se está dando todavía? Que muchos le han agarrado el toquecillo. Yo conozco un muchacho que es muy jovencititico y ha ganado una millonada en lo que es este tipo de inversiones. Entonces, ¿qué recomendaciones dan ustedes en el sentido de cómo manejar el patrimonio en este caso? Ok, bueno, vamos a hablar un poquito entonces digamos, las criptomonedas en Ujú. términos generales. Sí. Vamos a ver, todo lo que es criptomonedas, entiéndase Bitcoin, Ethereum, etcétera, porque hay miles. Eh, pero en el caso particular del Bitcoin, eh, claramente yo de hecho tengo clientes en la parte patrimonial que tienen fondos invertidos en Bitcoin. Pero, primer tema, si vas a decidir meterte en el mercado digamos, de criptodivisas, métete en un mercado que esté, llamémoslo así, regulado. Entonces, en Estados Unidos, para que te hagas una idea, eh, está en un proceso de inscripción de un fondo de inversión que invierte en criptomonedas. Entonces, es mejor invertir a través de ellos, ¿verdad? Es decir, es como que te metas a una SAFI, una sociedad administradora de fondos de inversión, que a su vez recibe el dinero tuyo, te da una participación y toma tu dinero y lo invierte en Bitcoin y lo invierte en otras criptomonedas. Es mejor hacerlo así. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si deseas recibir tu dinero, simplemente vendes tu participación en ese fondo. Y esos fondos ahorita se están regulando y se van a hacer públicos, como invertir, por así decirlo, en cualquier, digamos, fondo público que se conocen como ETFs en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, hay fondos de inversión en Estados Unidos que toman tu dinero, como lo hace una SAFI, te da una participación como una acción en ese fondo y ellos toman ese dinero y lo invierten en acciones de Amazon, de Apple, de Nvidia, etcétera. Lo mismo con los criptoactivos, ¿ok? Entonces, ¿qué te digo? Hazlo a través de ellos, porque estás haciendo una inversión de una entidad que está regulada. Yo no recomiendo
adquirir propiamente en billetera en frío que llaman, por ejemplo, un Bitcoin. Esa es mi percepción, te voy a decir por qué. Porque si querés vender el día de mañana ese Bitcoin, vas a tener que venderlo en un mercado, digamos, que se llama over the counter, digamos que significa que está fuera de la regulación. ¿Ok? Si quieres vender un Bitcoin hoy y lo tenés en tu wallet, vas a tener que ir a buscar a alguien que te lo quiera comprar. Y vas a tener que aceptar los términos, las condiciones y la forma en que te va a pagar. Y luego cómo metes ese dinero dentro del sistema financiero, ¿verdad? Entonces, igual creo que, digamos, hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor, como dicen. Entonces, hay clientes que, bueno, tengo un cliente también que tiene Bitcoin, pero sí lo tiene, digamos, en su wallet, ¿verdad? En su billetera. No lo hizo a través de un fondo de inversión ni nada por el estilo. Eh, es un tema de lo que él quiere, ¿verdad? Sin embargo, ya él está advertido de que si querés deshacerte el día de mañana de ese Bitcoin, vas a tener que ir a buscar un mercado, hay que venderlo. En Costa Rica hay, me parece que hay personas que se dedican a comprar y vender eso, pero es un mercado, llamémoslo así, no es un mercado negro, no vamos a utilizar ese término, pero es un mercado no regular. Sí, no regulado. A la libre también se Entonces, le dice. exacto. Igual te digo, Iber, el mercado de cripto es un mercado que está llegando y va a llegar y va a ser cada vez más y más y más aceptado y más regulado. Entonces, vino para quedarse, es como la inteligencia artificial. Pero vamos a eso. Nuestras entidades financieras van de la mano con la evolución de lo que son las inversiones nacionales e internacionales, o se están quedando atrás cuando de repente un cliente viene y recibe asesoría y empieza a invertir en todos los diferentes mercados. Y que Voy a hacer, el sentido de ellos lo que hace es bloqueo cuentas y cierro cuentas porque no entiendo qué es lo que están haciendo. correcto, correcto. Mira, te voy a ser muy honesto. Yo solamente puedo decir, eh, no digo, no puedo, o sea, no puedo decir que es la regla, pero sí con base en mi experiencia, todas las oficinas de asesoría patrimonial de entidades financieras privadas y públicas en Costa Rica dejan mucho que decir, desde mi perspectiva como financiero y como asesor patrimonial. ¿Por qué? Porque, voy a decirlo muy honestamente, recomiendan a los clientes tomar decisiones que a la postre son malas decisiones. Te voy a dar un ejemplo. Eh, hace un año y medio tal vez, uno de nuestros clientes en la parte financiera contable, conversando con él, me decía, mira Alex, yo decidí en algún momento invertir en un fondo de inversión, eh, no es propiamente regulado por la SUGEF como, digo, la SUGEVAL como lo son, por ejemplo, una SAFI, sino es un fondo de inversión privado que invierte a su vez en acciones y bonos, en proporciones que vos definas. Invertirme un 50% en acciones y un 50% de lo que te voy a dar en bonos. Y decidió meterse, metió $700,000. Y cuando él entró, ojo, con palabras de él como dueño, ahora me dice, cuando yo llegué a reunirme con el ejecutivo patrimonial, fuiste a aquel centro comercial muy bonito, ¿verdad? Aquel oficentro muy bonito, la oficina que digamos te hace sentir bien, y le dice, mira, te voy a mostrar, aquí está la rentabilidad histórica de los fondos que han pagado, en ese momento estaban pagando un 25% anualizado, lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque él compró, creo que fue en octubre, noviembre del 2021. Cuando él llega a buscar esa asesoría patrimonial, las acciones estaban en sus máximos históricos, que cualquier persona financiera estudiada te iba a decir, están sobrevaluadas. Tienes que esperarte, todavía no entres. Si entras ahorita, vas a comprar alto, ¿verdad? Muy alto. Y cuando compras alto, en la ciencia de inversión es muy simple. Usted, para saber invertir, usted compra barato y vende caro. Eso es todo. La ciencia de la inversión es sencilla. Usted compra barato y vende caro. Así. Exacto. Y si compras caro, el umbral para vender va a ser más largo. ¿Por qué? Porque si compraste largo o caro, es muy probable que en algún momento baje la inversión
tienda a subir porque en el largo plazo toda inversión tiende al crecimiento, pero entonces tienes que esperarte más. Imagínate, él invirtió en el 2021 y cerca del 2022 había perdido cerca del 35% de su patrimonio en valuación porque no Sí, había no nos vendido. vayamos muy largo, digamos, el diferencial cambiario. Muchos tenían invertidos en dólares y los compramos en X fecha o se compraron en X fecha. Y de ahí está, o sea, ya se está perdiendo. Tal vez no en emprendimiento, pero sí en la conversión. Y si yo Exacto. quiero vender esos dólares, de ahí no los voy a vender con el mismo tipo de cambio que los compré. Entonces, Y todos lo los que, inversionistas están esperando que ese tipo de cambio suba y a ver cuál es la proyección, que supuestamente hasta el otro año va a estar en 530, pero hay que esperarse más de un año. Entonces, ¿qué y hacemos si con las compraste en inversiones en 530, dólares? Vencen, reinvertimos en dólares, las pasamos a colones, buscamos otros instrumentos, pero como lo hizo usted ahorita, los ejecutivos no asesoran, lo que hacen es que no, presionan y te dicen, ya es, venció la inversión, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a renovar con las mismas condiciones? Hágalo ya, ya, porque vence, ¿verdad? Entonces lo que hacen es correcto. presionar y no dan la opción de buscar nuevas estrategias de inversión. Exacto. Y es que también te voy a decir, por eso es que a mí me, y eso va en detrimento de otra cosa, Ivette. Este cliente en particular que te daba el ejemplo, imagínate, pierde el 35% del valor de su patrimonio un año después de que le dijeron que iba a un 35%. Él creía que iba a seguir creciendo el 35%. Si te hubieses asesorado correctamente, cualquier asesor te hubiese dicho, un segundito, espérate, todavía no es tiempo para entrar. Cuando empieza con nosotros, lo primero que me dice Alex, yo voy a vender eso. Y le digo, un segundo, un segundo. Antes de vender, entendamos cuáles acciones y cuáles bonos son los que invierte ese fondo, porque ni siquiera él los conocía. Él no, él le dijeron, estamos invirtiendo en acciones Pero no y saben nada en más qué. puso el dinero y punto, pero no supo ni en qué tipo de acción y todo. Te lo voy a decir, Ivette, porque me reuní con el ejecutivo patrimonial en su momento y o sea, él me llevó a mí como su asesor y le preguntamos, mira, nos interesa eh, conocer la estructura del portafolio porque lamentablemente en el sitio web no viene la información suficiente para hacerlo. No te miento, Ivette. Salimos de esa reunión, claro, yo te paso la información y cualquier inversionista educado sabe lo que es un prospecto. Entonces sabe que, digamos, si vos vas a invertir en un fondo, te tienen que decir proporcionalmente cuáles son las 10 acciones más importantes en las que se invierte, en qué tipo de industria inviertes, cuál es el riesgo, cuál es el retorno histórico, toda la historia. En ese fondo, que es de una entidad financiera privada en Costa Rica, no venía absolutamente nada de esa información. Y te estoy hablando de que es un fondo de inversión que hoy por hoy tiene patrimonio administrado cerca de, creo que son 100 millones de dólares. ¿Quién está invirtiendo así? Pero es que es la cultura del inversionista costarricense y empresarial costarricense. Cuando uno da Correcto. clases y empieza a dar la bendita materia de bonos, uno dice, en los 30 años que tengo de experiencia contable, nunca he registrado un bendito bono, ni en una multinacional, ¿verdad? Entonces yo digo, yo he pasado por varias multinacionales y no he visto bonos, he visto acciones comunes, preferentes, todo lo demás de dividendos y compra y venta de empresas, Ajá. pero bonos no, ¿verdad? Entonces yo siempre he No lo has visto. analizado, es que los instrumentos, por eso la NIF 9 cuando sale, todo el mundo dice, ¿y eso qué es? Primero, ¿qué es instrumento ¿Cómo se mastica? financiero, verdad? ¿Qué es un Sí, instrumento sí, correcto. financiero? ¿Qué es una inversión en acciones? ¿Qué es una inversión a la vista, verdad? ¿Por qué? Porque nuestro mercado nunca había tenido esos eslabones a nivel de inversión. Ahora yo he Correcto. visto y he analizado que sí se está moviendo y está creciendo lo que es la parte de inversión y el riesgo de salir del país, de generar bonos, de generar las famosas criptomonedas. ¿Y por qué? Porque se están dejando asesorar, digámoslo así, no nos estamos dejando con lo tradicional, que era un famoso CDP que vence en 30 días, en 90 días me gano un 1% y ahí queda todo. Vuelven a invertirse porque lo ocupo Correcto. para pagar aguinaldos y todo lo demás, ¿verdad? Pero sí hay un cierto sector que sí está exigiendo y a las entidades bancarias que den más de lo que están dando ahorita. Que Correcto. siento Y que es generalmente eso. es el sector y generalmente es el sector más joven que viene empujando al tema de
ya el ahorro no es suficiente. La persona joven se ha dado cuenta, y creo que de una manera muy inteligente, se ha dado cuenta de que el famoso ahorro no es suficiente para que usted crezca patrimonialmente. Y eso es un hecho. Exacto. Y Entonces, ahí ¿qué es lo que pasa? metemos también los famosos seguros que se han metido mucho en esta línea con los jóvenes, los seguros de Correcto. retiro, los seguros de cuidado de ellos. Es que, y ver un joven invirtiendo en un seguro de retiro, uno dice, nosotros ni pensábamos en eso, carajillos, ¿verdad? Pero ya ellos Correcto. piensan en eso. Y No, compran y está buenos súper seguros, se bien, adquieren buenos seguros con buena inversión también. Es otro con buena tipo de cobertura y todo. generación que viene a nivel de inversión de patrimonio. Y con eso que dices también, Ivette, digamos, que ya se exigen más productos. Aquí también quiero sacar otro tema. No ocupas un banco para accesar a esos productos. Ese es Ujú, el primero. Usted no ocupa ir al puesto de bolsa del Banco Nacional o del BCR para adquirir una acción de Amazon. No lo ocupas. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Tienes que asesorarte correctamente a través de qué plataformas hacerlo. ¿Ok? exacto. Entonces, y cómo hacerlo, ¿verdad? Porque mucha gente dice, estos jóvenes llegan y dicen, yo lo voy a hacer, no saben un carajo cómo se evalúa un bono, no saben un carajo cómo se evalúa una acción, y se meten a invertir y pierden dinero. Y Lo cual, pierden. a ver, yo lo voy a decir abiertamente, no hay un inversionista bueno que yo conozca que no haya perdido dinero, porque eso es parte del proceso. Aquí Ujú, el punto es de entrar en las mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, asesórate bien qué plataformas de inversión puedes utilizar, qué estrategias de inversión puedes utilizar, porque sí, hay instrumentos financieros, nosotros hemos operado algunos que te reditúan un 5% mensual, pero el riesgo es muy alto. exacto. Entonces, la pregunta es, si vas a entrar ahí, tienes que estar claro de cuál es el riesgo asociado, ¿no? Entonces, Exacto. eso es un tema importante. No ocupas una entidad financiera para, para entrar en el mundo de la inversión. Eso No, es Alexander, creo fundamental. que con esas conclusiones que usted está dando al final, creo que podemos cerrar el programa. Y Claro, concluimos también que nuestras entidades se han quedado en el camino y viene una generación de inversionistas que está exigiendo, pero también las plataformas también de mercado de inversión están dando la opción para que usted lo haga, pero de una manera asesorada, porque es lo correcto. que es el riesgo del dinero y tal vez la inversión de toda la vida de uno, de todo el patrimonio empresarial y personal que podemos tener, ¿verdad? Nada más quiero Correcto. agradecer a todos los que estuvieron con nosotros conectados, a Rosibel López, que se conectó al final, a don Mario Alberto, que también nos saludó hace poquito. Muchísimas gracias a los que nos van a ver en diferido. Y recuerden que pueden repasar esta charla que realmente está muy buena. Alexandra, así que le voy a pedir parte B. Como me ha costado casi Parte un B. año que venga para el programa, tal vez en el 25 ya No, estamos no, más no. evolucionados con los instrumentos financieros y los podemos ver así como el ¿Sabe portafolio, qué podemos ¿verdad? hacer? Y los puntos ahí ¿Sabe que qué se podemos pueden ver hacer? en la inversión. Le propongo lo siguiente, ¿ver? Hagamos un programa y les enseño cómo hacer ese proceso. O Ah, sea, cómo, digamos, excelente, excelente, usted de porque vea, manera, yo los digamos, chiquillos, yo propia, los admiro. Hay chiquillos que invierten, se asesoran, invierten, y uno ya viejillo como que le da más miedillo de arriesgarse claro, claro. a invertir, y eso le pasa a los clientes de nosotros, los que son más mayores, Sí. algunos les dan miedillo y tienen un montón de plata debajo del colchón y no quieren invertir porque les da miedo. No, y lamentablemente creen que no están asumiendo el riesgo y sí lo están asumiendo. Claro que lo están Entonces, asumiendo, ¿verdad? Bueno, ¿por don qué? Alexander, Porque muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Apenas estén los robotcitos ya de alta, entonces claro. bienvenidos sean el programa para verlos trabajar, a ver si me convencen a mí de que sí me tengo que evolucionar yo si no me van a alcanzar. Así que Sí, muchísimas gracias por el vea que ya tiempo hay varias invertido. firmas, ya hay varias ¿Perdón? firmas que están dándolo, entonces no se queda atrás. Sí, 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 no me voy a quedar atrás. Voy a verlos trabajar. Muchísimas gracias y usted sabe que este programa es su programa y cuando quiera, bienvenido.
y nos vemos si Dios quiere Gracias el a todos. sábado allá en el Caribe en la charla que usted va a dar, así que muchísimas gracias desde ya por ese aporte a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, sede del Caribe. Así que nos vemos si Dios quiere Con allá el mucho gusto. sábado y a todos los que se conectaron hoy, muchísimas gracias. Recuerden que somos Experiencia Contable y estamos los jueves a partir de las 7 de la noche. Nos vemos si Dios lo permite. Muchas gracias.